Usted es el famoso Henry. Henry Colmenares, sí. Henry Colmenares. Henry Colmenares. Entonces usted es el que hace ¿cómo es Los cursos. Los cursos. Los cursos de apologética católica y le colocamos método Padre Luis Toro porque ha tenido mayor impulso, ¿verdad? Más significativo, una sencillez donde las personas pueden entender con facilidad todas las enseñanzas suyas. Por eso le colocamos método Padre Luis Toro. Y los videos, yo iba viendo cada video, vi 50 videos suyos. Y a cada video yo iba extrayendo las citas bíblicas, iba extrayendo, iba colocando e iba copiando todo lo que usted decía. Y lo pasé a Word y de Word lo comenzamos a compartir a los hermanos, los que estén interesados en aprender. Por eso es que más adelante esto se fue institucionalizando un poquito más. Hablamos con usted para que nos facilitara la firma, para que los certificados fueran avalados por su firma y tuviera mayor peso y mayor seriedad, porque muchas personas dudaban, pensaban que esto era una secta, pero cuando vieron la firma suya, más avalado con la firma del padre José Alberto Rodríguez, el sello también de la parroquia, vieron que era más oficial y comenzaron a estudiar. Qué bueno, ¿no? Yo, cuando usted comenzó, que usted me dijo que iba a hacer el trabajo, bueno, pues, yo soy de las personas que pienso que hay que darla a campo abierto, porque Jesús mandó a los apóstoles a predicar, vayan, y tenemos que ser abiertos también a todo eso, ¿no? Después mandó a 72 más discípulos. Fue creciendo. Y fue creciendo, ¿no? Pues hay muchas personas que dicen, sí, voy a trabajar de esta manera, y uno dice, bueno, sí, pues trabaje. Yo nunca le digo que no. Pero nadie le ha puesto tanto pecho y cariño como lo ha hecho usted. Pero luego para la gloria de Dios. Me pongo a ver y el método sí es el método mío. Por eso que me ha gustado. Porque me puse a ver, porque algunos dicen método del Padre Luis Toro, pero cuando veo el método, ciertamente que sí se comió los videos. Sí. Y está trabajando. Luego he visto como mucha gente donde he ido en el mundo, este método me ha servido. Padre, he estudiado con este método, incluso me han mandado reflexiones, lo he escuchado muchas veces, usted manda un audio y yo también me lo han mandado, y me ha gustado cómo lo concretiza, cómo lo trabaja. Y últimamente pues tuve la sorpresa de muchos sacerdotes que se están formando con ese método, ¿no? El método nuestro. Y me decían, no, esto es espectacular, con el hermano Henry y ese trabajo que están haciendo. No me queda más que felicitarle, de verdad. Muchas gracias. Sí. Todo para la gloria de Dios. Y por eso hice el esfuerzo de venir, de compartir, de estar con ustedes. Se nos cambiaron la fecha muchas veces, pero no, ya fue, que no fue por culpa de nosotros, sino que también era una fuerza más grande, entonces ¿qué vamos a hacer? Pero estoy muy contento y debo felicitarle públicamente y decirle a los que nos siguen a través de las redes sociales que es un método muy importante para la apologética. Y aquí tenemos el testimonio del hermano que nos estaba contando, y entonces me gustaría seguir escuchando su testimonio. ¿Usted sigue ese método y comienza a estudiar y se une a él? ¿O sí, cómo bueno, él empezó a ir a la casa y entonces empezamos a debatir. Ahora, cada visita que iba, pues no hablamos de otra cosa, no hablamos de otra cosa que de los videos que veíamos, y mira, y este versículo, y mira este versículo, y empezamos a intercambiar información. Entonces nos fuimos formando, porque nosotros éramos católicos deformados, no teníamos las bases. Sí, no teníamos bases, no teníamos información tampoco, porque yo después, a medida que iba viendo los videos, era que sentía que de verdad yo estaba en la iglesia correcta. Y sigo viendo videos, entonces después se acuerda Henry, mira, vamos a hacer un proyecto donde nosotros, lo que ya aprendimos, entonces se lo digamos a las demás personas, porque así como yo, pues yo no conocía de usted, hasta que alguien me dice, mira, los videos del Padre Luis Toro te pueden ayudar a que tú consigas esa respuesta que no tienes. Entonces así fuimos llevándolo a otra parte, después nos metimos en la parroquia y hablamos también con el padre que nosotros queríamos la apologética ahí en la iglesia, la queríamos ahí en la parroquia. Y entonces el padre dice, bueno, y el anterior obispo pasa el proyecto, lo pasamos a los grupos, ahora la parroquia tiene en cada comunidad, por ejemplo en urbanizaciones o barrios, hay unos grupos que están estudiando y una vez al mes se le daba apologética. Lo empezamos dando nosotros, ¿verdad? Los íbamos visitando y llevamos el tema, hicimos un orden, teníamos un orden. Y empezamos, y después
el padre le gustó, dijo que sí, que se quedaba. Y entonces los líderes de esos grupos se quedaban ellos quedaban dando los temas, los que seguían, porque ya eran muchos grupos, entonces nosotros íbamos visitando, era uno por semana. Y así fuimos respondiendo ¿Quedaron animando los grupos ustedes? Sí, nosotros quedamos visitándolos. Íbamos, por ejemplo, una semana íbamos con un grupo, una semana íbamos con otro grupo, a ver cómo iban, en qué tema iban, qué estaban tratando. Y así la gente se iba formando fuera de la iglesia, en sus casas. Hay unos que se reúnen los lunes, unos los martes, unos los miércoles, nosotros lo íbamos visitando. Pero y a toda esta, ¿y su papá no lo rehuye, a usted? Él le rehuye. Sí, nosotros, bueno, él nunca hemos tenido conversaciones así porque siempre... Pero antes de conocer las enseñanzas y eso, su papá le predicaba y eso. Sí, él me invitaba, yo a veces los ayudaba cuando iban a hacer los eventos, ¿cómo se llaman? Los cultos que hacían en la calle. Yo iba con él, las campañas, y montamos los cajones, el sonido y todo, y yo me quedaba ahí, y cuando llegaba el momento donde decían que cambiaba el tecladista de la música alegre y empezaba la música ya como romántica, y empezaban, bueno, vamos a pasar para orar, pues. Cuando me buscaban, pues ya no me conseguían, yo me iba, porque ya yo conocía cómo eran las partes del culto, y cuando yo sabía que en la última parte era pasen para acá, entréguense, pues yo me iba. Entonces siempre me decía, pero te estás buscando. No quise. Pues que iban solamente a orar. Nada más iba a repetir las palabras de la oración. Y yo, no me gusta, yo no quiero ser de esa religión. Y él me respetaba hasta ese punto. Nunca llegamos a tener una discrepancia sobre un tema, no. Él simplemente me decía algo y si veía que yo no me gustaba o le respondía con otra cosa, pues hasta ahí, llegaba hasta ahí. Y después que usted conoce las enseñanzas, él no buscó hablar con usted o usted hablar con él. Sí, lo intenté en algunas ocasiones, pero siempre ¿Usted, de parte suya? Sí, busqué para ver si, o sea, lo que él me decía, que era de lo que ya nosotros habíamos estudiado, para ver la respuesta que me podía dar. Pero en ese aspecto sí se portó muy respetuoso, en el sentido de que él como que decía, bueno, si tú te enseñaron eso y lo crees así, pues él lo respetaba. No era que lo aceptaba, pero lo respetaba. Nunca llegamos a una confrontación de que, porque no. Él solamente, si él me decía algo, bueno, se quedaba así me respetaba mi posición. Nunca llegamos a tener confrontaciones, así como a veces que hay personas que le dicen a uno, no, que tú tienes que creerme porque yo soy el que tengo la razón absoluta. Me ha pasado con algunas otras personas que sí son pastores, y me intentan como de alguna manera apabullar con versículos y hablando duro y poniéndose con todas esas estrategias que utilizan hasta psicológicas. Pero como le digo, ya gracias a Dios uno se ha formado y ya uno tiene bases más sólidas, ya uno, esto que está diciendo, pues ya lo dijo una vez un pastor al padre Luis Toro en Estados Unidos. Y esto ya lo dijo un testigo de Jehová, un video que vi, ya se vuelve como repetitivo. O sea, cuando ya uno habla con ellos, el tema de las imágenes, 4, 5, 6 versículos y siempre son los mismos. Entonces cuando ya uno los conoce, pues ya no afecta. Claro, no es como la primera vez que le dicen a uno algo y entonces como uno no ha leído la Biblia y le sacan un versículo y entonces uno queda así como que pues uno no lo ha leído. Pero cuando ya uno ve los videos y ya uno ve que no sacan nada nuevo, siempre es lo mismo. Ellos se quedaron allí porque no pueden avanzar, porque ellos necesitan siempre a la Iglesia Católica, porque ellos salen de ahí, entonces la necesitan para criticarla, pero no pueden avanzar. Claro, porque ellos no tienen doctrina. No tienen doctrina propia. Ellos lo que tienen es, vamos a criticar la Iglesia Católica y más nada. Y digamos que lo que utilizan como doctrina, pues es algo que lo cambiaron. O sea, la doctrina de nosotros la cambiaron, y entonces por eso ellos no avanzan solos. Siempre, yo a veces me pongo, cuando hacen cultos en la calle, pues me pongo a escuchar. Así, y siempre, la Iglesia Católica no es la verdadera por esto. Que la Iglesia Católica, nunca pueden hacer una enseñanza solo de ellos, no. Siempre tiene que haber una crítica, porque de eso se trata su doctrina. No es como, por ejemplo, uno va a una misa, y en la misa uno le enseñan la palabra de Dios, hay que adorar, tiene todos sus momentos, y en ninguna parte uno anda porque la secta, porque los hermanos se solamente el cura Toro, nada. Solamente el cura Toro. y fue muy bueno. Fue muy bueno porque cuando usted llega, cuando usted aparece, pues la gente se despierta. O sea, ya pasa eso, porque como le decía, nosotros tenemos en la iglesia una enseñanza, sí, la hay.
Pero la parte de las preguntas que uno le quedaban, pues no había quien las respondiera, porque si habían libros, pero usted sabe como si no se lee la Biblia, pues imagínese un libro que por cuenta propia. Sí habían personas que lo hacían, sí hay personas que lo hacen, pero este método es visual, es auditivo. O sea, usted nada más se pone a ver el video y cualquier persona puede estar haciendo cualquier oficio, lo está escuchando, lo está viendo y le está quedando la información, porque nosotros, pues, en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta la lectura, pero no todos tenemos ese hábito. No todos tenemos el hábito de leer y entonces pues pasa eso que uno no tiene información veraz y oportuna. Cuando usted llega y saca los videos y detalla, no con un versículo, con 3, 4, 5. Y otra cosa muy importante, que cuando usted lo hace, siempre hay un hermano separado allí. Entonces él es el testigo. Él es el testigo. O sea, no. Porque cuando yo empecé a ver los videos, padre, a mí me dijeron, esos son montajes. Sí, pero eran los primeros videos y yo hasta cierto punto sí creí, porque como le digo, yo no estaba, era como el primero, el segundo video y yo salí muy emocionado porque me gustó mucho. Pero esos son montajes, me dice. Me dice, no me acuerdo quién, era un protestante. Y yo le hablé, ¿tú has escuchado a los videos del Padre Toro? Porque cuando yo no me sabía los versículos porque estaba empezando, no me los sabía de memoria. Y me dice, no, pero es que esos son montajes. Siempre acostumbran a hacer eso, hacen un montaje donde la persona, como una obra. Entonces, al principio pues yo dije, ¿será que son montajes? Y empecé a seguir viendo videos. Y entonces empecé a ver cuando algunos se alteraban y salían bravos. Y, creo que fue en Uruguay o en Paraguay que salió uno y maldiciendo y salió. Entonces yo dije, pero no, esto no puede ser un montaje. Entonces seguí investigando el Padre Luis Toro y buscando. No es montaje. No es montaje hasta que, mire, lo tenemos acá en Acarigua. Pues me alegra mucho poder compartir con ustedes y esta experiencia y saber el trabajo que están haciendo. A mí me fascina ese trabajo y por eso vengo con mucho gusto. Y gracias por su testimonio y sigamos adelante. Que Dios les bendiga a todos. Felicidades.